Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La niebla se arrastraba como un animal vivo entre los restos oxidados del asentamiento minero. El frío era tan denso que crujía bajo los pasos de Iván, envuelto en su chaqueta remendada con parches de tela espacial y polvo rojo. Las torres de vigilancia llevaban semanas apagadas. No había tráfico, no había movimiento. Solo él, las sombras, y ese extraño presentimiento que le apretaba el pecho desde el anochecer. Entonces, lo escuchó. Un ladrido. No un ruido cualquiera. Fue un ladrido áspero, áspero por el tiempo, y con una nota aguda al final, justo como el que hacía Boro cuando perseguía luciérnagas en los campos de tierra antes del desastre. Fue tan real que se quedó inmóvil, como si su cuerpo se negara a procesar lo imposible. Boro había muerto. O eso pensaba. Una tormenta gravitacional lo había tragado años atrás cuando lo dejó salir un segundo sin la correa. Buscó semanas. Lloró meses. Soñó años. Volvió a sonar. Más cerca. Corrió entre los hangares cubiertos de escarcha, deslizándose sobre el metal helado, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas. No había nadie en esa estación desde que los evacuaron por falta de recursos, solo él como vigilante temporal, y aún así, alguien o algo estaba allí. Cuando giró la esquina del viejo generador, lo vio. Un perro. Un perro con una cicatriz delgada sobre la ceja izquierda. Mismo color de pelaje, gris con manchas negras. Mismo pecho blanco. Mismo andar nervioso. Mismo maldito gemido que usaba cuando pedía caricias. ¿Boro?, susurró, sabiendo que no podía ser. El perro ladeó la cabeza, olfateó el aire y corrió hacia él. Saltó sobre su pecho y lo derribó. Iván cayó de espaldas, pero no le importó. Lo abrazó sin dudar, sintiendo la humedad de la lengua en su rostro, los temblores en el cuerpo del animal y el olor, ese olor familiar que jamás olvidó. No era un clon, ni una ilusión. Era Boro. Lo sabía en lo más profundo de su alma. Pero, ¿cómo? Una sombra se movió detrás del perro. Iván alzó la vista, aún jadeando. Y entonces la vio a ella. Alta, delgada, con un rostro afilado y bello que parecía tallado en mineral lunar. Su piel brillaba débilmente, azul pálido con vetas plateadas que se deslizaban por su cuello. Llevaba un traje oscuro que no era humano, lleno de costuras vivas que respiraban. No parecía armada, pero su postura era de alguien que podía matar sin moverse. Lo miró con intensidad, como si ya lo conociera. ¿Es tuyo?, preguntó, señalando al perro. Su acento era perfecto. Su voz, profunda y extrañamente suave, como si escondiera algo más peligroso bajo cada palabra. Iván no supo qué responder. Solo abrazó más fuerte a Boro, con los ojos llenos de lágrimas, mientras su mente trataba de entender cómo un recuerdo del pasado acababa de regresar, acompañado de una mujer que claramente no era de este mundo. Iván no se movió durante varios segundos. Boro gimoteaba feliz, con la lengua colgando y la mirada brillante. Pero sus ojos estaban clavados en la mujer. Ella no se inmutaba. Solo esperaba, como si supiera que las preguntas lloverían sobre ella, y aún así no le molestaran. Había una extraña paz en su presencia, aunque todo en ella gritaba peligro. ¿Cómo lo encontraste?, logró preguntar él, con voz áspera. Ella lo miró por un segundo, como evaluándolo. No con desprecio. Con atención. No lo encontré. Me encontró él a mí. Hace 2 ciclos estándar. En un planeta muerto. En LYS Terran. Iván frunció el ceño. Ese nombre, lo había escuchado. Un sistema en el borde exterior, casi inexplorado. Clasificado como hostil por los registros coloniales. Nadie iba allí, no por elección. Eso está a más de... Hizo una pausa, intentando calcular, más de 40 años luz de aquí. Ella asintió despacio. Y él caminó. Voló. Escapó. Sobrevivió. Lo que sea que hizo, lo hizo buscando esto. Su mano hizo un gesto sutil, abarcando la vieja estación minera, el polvo rojo, el cielo tóxico. Un lugar olvidado. Pero cuando dijo esto,
Iván supo que se refería a él. No podía creerlo. Boro, su perro, perdido siendo apenas un cachorro, atravesando sistemas enteros para regresar. La idea era absurda. Pero ahí estaba, vivo, delante de él, mirándolo con esos ojos llenos de amor incondicional. Él era él mismo. ¿Por qué lo trajiste aquí?, preguntó, más suave ahora. Ella alzó ligeramente el mentón, como si contuviera algo. Porque no quería que muriera solo. Y porque antes de cerrar mis propios asuntos, necesitaba devolverte lo que es tuyo. Eso último lo dijo con una tensión apenas contenida. Como si no fuera solo una decisión moral. Como si fuera una deuda. O una promesa. Iván lo sintió en el aire, como un hilo invisible tirando de los tres, hombre, perro, y esa mujer que no dejaba de observarlo como si buscara algo dentro de su alma. Iván se levantó despacio, con Boro a su lado. El perro no mostraba miedo. Al contrario. Caminaba entre ellos como si los conociera a los dos desde siempre. «Tienes nombre», dijo él. No fue una pregunta. Ella se lo confirmó con una inclinación de cabeza. Alari. El nombre flotó en el aire como una melodía extraña. Él se lo repitió mentalmente. Encajaba. Ella era eso. Alari. Hermosa, distante, extraña, como un eclipse que uno no puede dejar de mirar. «¿Qué eres?», soltó de repente, incapaz de contenerlo. Ella sonrió. No era burla. Era tristeza. «Eso depende de quién me esté buscando. Para algunos soy una desertora. Para otros, una sombra. Pero para él», miró a Boro, «fui simplemente un refugio». Iván no supo cómo sentirse. Parte de él quería agradecerle, abrazarla incluso. Otra parte sentía que algo más grande se escondía detrás de todo. Nadie arriesgaba atravesar tantos sistemas para devolver un perro. Nadie aparecía así, sin armas, sin escudos, con un animal perdido años atrás, a menos que necesitara algo. «¿Vas a quedarte?». «No lo sé aún», respondió ella, sin moverse. «Si me quedo, traeré problemas. Y si te vas», dijo Iván, «te llevarás respuestas». Ella bajó la vista por un momento. Una pausa. Una grieta en la coraza. «Entonces supongo que me quedaré. Solo un poco más». Y esa noche, sin decir nada más, ella se sentó junto a la entrada del refugio. No pidió techo. No pidió comida. Solo el silencio. Boro se acurrucó entre ellos como si todo fuera normal. Pero Iván no podía dormir. Sabía que algo venía. Y esta vez, no sería una tormenta gravitacional. Las luces del refugio apenas parpadeaban. El generador funcionaba a media potencia desde hacía semanas, y las reservas de energía no durarían mucho más. Iván se despertó de golpe, empapado en sudor, con el sonido de un motor zumbando en sus oídos. Por un instante pensó que era parte del sueño, pero entonces vio a Boro erguido, con las orejas tiesas, gruñendo con la garganta cerrada. No era un sueño. Corrió al panel oxidado junto a la escotilla y encendió el viejo radar de escaneo de corto alcance. El sistema tardó más de lo normal, como si dudara si quería revelar lo que detectaba. Cuando la pantalla chisporroteó, un punto rojo parpadeaba lentamente en el cuadrante norte. Altitud baja. Sin identificación. Sin transpondedor. Nadie volaba sin transpondedor. Nadie legal, al menos. Alari apareció detrás de él sin hacer ruido. No llevaba botas. Sus pasos eran suaves, como si desafiara las leyes físicas del metal viejo y retorcido. No dijo nada. Solo miró la pantalla. «Han llegado», dijo ella con voz baja, sin miedo, pero con la amargura de alguien que ya no se sorprende. «¿Quiénes?», Iván preguntó, sin despegar los ojos del radar. Ella se acercó y presionó su mano sobre el panel. El metal crujió bajo su palma. Durante un segundo, la pantalla tembló, luego el punto desapareció. Iván la miró, perplejo. «¿Lo borraste?». «Lo oculté. No funcionará por mucho tiempo. Ellos no necesitan coordenadas. Solo olor». Iván no entendía. Y sin embargo, su cuerpo ya estaba en alerta.
Alari se apartó del radar y caminó hacia la salida del refugio. El viento soplaba con polvo rojizo. Ella extendió el brazo. En su muñeca, un brazalete se desplegó como una flor mecánica. Proyectó un símbolo en el aire. Parecía un sello antiguo. Un círculo rodeado de runas que giraban lentamente. «Esto es lo que buscan», dijo sin volverse. «¿Y a quién lo porta?» Iván dio un paso hacia ella. «¿Qué significa?» Alari se quedó en silencio un momento. Luego, por fin, habló. «Significa que fui creada para cazar. Para seguir rastros imposibles, escuchar pensamientos a través del vacío, oler el miedo en el viento. Cada uno de nosotros fue sellado con esto al nacer. Una marca de obediencia. Pero yo rompí el ciclo. ¿Y por eso te persiguen? Por eso y por algo más. Robé algo sagrado. No un arma. No información. Robé mi voluntad. Y cuidé algo más valioso que cualquier tecnología. Un lazo». Iván tragó saliva. «¿Boro?» Ella lo miró con una pequeña sonrisa. «Él me enseñó a confiar. A sentir sin órdenes. A quedarme quieta en una noche sin misión. Lo encontré herido, muriendo en un desierto de cristales negros. Nunca imaginé que un animal cambiaría la ruta de mi vida. Me salvó más de lo que yo a él». Iván sintió que algo dentro de él se aflojaba, como un nudo que llevaba años apretado sin notarlo. No por Boro. Por ella. Su voz, su historia, su presencia. Era como si cada palabra de Alari fuera una piedra en un nuevo cimiento que se construía justo entre los dos. Pero el zumbido volvió. Más fuerte. La nave no se había ido. Alari bajó la mano y el brazalete se cerró sobre su piel como una serpiente viva. «Tenemos una noche. Tal vez menos. ¿Y qué vas a hacer?» Ella se giró lentamente. Sus ojos brillaban con un resplandor suave, como el de una tormenta controlada. «Voy a hacer lo que nadie hizo por mí. Voy a luchar por el lugar donde elegí quedarme». Iván no respondió. Caminó hasta ella, se plantó a su lado y extendió su brazo hacia el rifle de energía colgado en la pared. «Entonces no lucharás sola». Boro ladró una sola vez, como si aprobara. Y esa noche, por primera vez desde que ese mundo lo había tragado, Iván no se sintió solo. No por el perro. No por ella. Por lo que estaban empezando a construir, aunque aún no supieran cómo nombrarlo. La noche cayó con un silencio demasiado espeso. El tipo de silencio que no calma, sino que aprieta. Afuera, los vientos del polvo lunar arrastraban finas partículas que golpeaban las paredes del refugio como un susurro constante, casi humano. Iván observaba por la rendija oxidada de la puerta mientras sostenía el rifle entre las piernas. No se escuchaban motores, ni voces, ni gritos. Y eso lo ponía más nervioso. Alari estaba sentada en la esquina opuesta, en posición de meditación. Tenía los ojos cerrados, pero sabía que no dormía. Desde que la conoció, no la había visto dormir ni una sola vez. Respiraba lento, rítmico, como si se preparara para algo más profundo que un combate. Como si se preparara para morir sin miedo. Iván dejó el arma a un lado y caminó hacia ella. Boro lo siguió, pero se quedó detrás, como entendiendo que ese momento no le pertenecía. «¿Por qué tú?», le preguntó sin rodeos. «¿Por qué huir? ¿Por qué devolverme a Boro si sabías que eso te delataría?» Ella abrió los ojos despacio. No lo miró. Aún no. Su mirada estaba fija en un punto invisible, como si viera un recuerdo con dolor. «Porque lo prometí». Iván se arrodilló frente a ella. Esperó. Cuando lo encontré, estaba quebrado. No solo físicamente. Su mente estaba llena de ti. De tu voz, tu risa, tu miedo cuando lo perdiste. Lo repetía en sueños. No eran palabras, eran sensaciones. Me atravesaban. Me quemaban. Yo no entendía lo que era esa clase de vínculo. Porque a mí me criaron para no tener ninguno. Su voz era baja, apenas audible, pero cada palabra se clavaba con una precisión quirúrgica. Nacimos en cámaras de gestación artificial. Alimentadas por código, no por afecto. Los entrenamientos empezaban al segundo día de vida.
El error era castigado, la compasión extirpada. Fuimos formadas para ser perfectas. Rápidas. Letales. Sin dudas. Alzó la mano derecha y extendió la palma. Había 3 círculos grabados en su piel. No tatuajes. Eran cicatrices profundas, simétricas, como si hubieran sido marcadas con fuego controlado. Cada círculo representa un juramento que hice. El primero, al trono. El segundo, a la caza. El tercero, a la muerte. Una vez sellado, uno no elige su destino. Solo cumple. Y si fallas, no mueres. Te conviertes en algo peor. Iván la miró, sintiendo como la rabia subía por su garganta. No por ella. Por lo que le hicieron. Por lo que fue obligada a ser. Ella lo miró, por fin. Sus ojos no tenían lágrimas, pero sí una especie de dolor contenido, firme, antiguo. Pero entonces lo vi. A tu perro. A ese trozo de lealtad abandonado entre ruinas. Y por primera vez, algo dentro de mí se rompió. Me senté a su lado y no pude moverme durante horas. Sentí calor, confianza. Y escuché su historia, no con palabras, sino con cada respiración. Lo cuidé. Lo curé. Y cuando su cuerpo sanó, fue mi alma la que no quiso quedarse en LYS Terán. Iván acercó su mano. Tocó apenas los bordes de las cicatrices. Ella no se apartó. Así que tomé mi decisión. No quería escapar. Quería devolver algo que no era mío. Y mientras lo hacía, me descubrí queriendo quedarme contigo. La tensión en el pecho de Iván se soltó de golpe. La besó. No fue suave. Fue con años de preguntas sin respuesta, de soledad, de un amor que no tuvo tiempo de nacer y que, sin embargo, ahora exigía existir. Ella respondió. Con la misma intensidad. Como si también hubiera esperado ese instante. Como si, por fin, no tuviera que pelear contra sí misma. Cuando sus labios se separaron, ella apoyó la frente contra la de él. No hay futuro para mí si ellos no se encuentran, dijo sin temblar. Iván la sostuvo del rostro. Entonces los haremos arrepentirse de venir. Ella cerró los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez en toda la noche, sonrió. Un rayo azul cruzó el cielo segundos después. La persecución había terminado. Ahora comenzaba la batalla. El cielo explotó en un azul eléctrico, y luego vino el rugido. No como el de un motor común. Era un rugido vivo, denso, como si una criatura antigua hubiera descendido desde el espacio para cazar. La nave atravesó las nubes tóxicas y giró sobre el refugio como un buitre metálico. Iván ya tenía el rifle cargado. Su cuerpo se movía con una precisión que no recordaba haber tenido jamás. Alari estaba de pie junto a él, con los ojos entrecerrados y la respiración serena. Sus movimientos eran suaves, pero cada paso que daba lo llenaba todo de un aura distinta, como si el aire la reconociera. La nave no aterrizó. Flotó a menos de 50 metros y abrió las compuertas laterales. De ellas descendieron 3 figuras. No caminaban. Flotaban, como envueltas en campos de gravedad personal. Cada una tenía una armadura orgánica que vibraba con una luz púrpura constante. No llevaban armas visibles, pero Iván sabía que no las necesitaban. Boro gruñía, los pelos de su lomo erizados como si el instinto le advirtiera de algo antiguo y letal. Ellos no razonan, murmuró Alari sin apartar la vista. Solo ejecutan lo que se les ordena. No intentarán negociar. No vienen a llevarme. Vienen a destruirme. Iván ajustó la mira de su rifle. Entonces se equivocaron de planeta. El primero en tocar el suelo era más alto que los otros. Su armadura tenía una insignia triangular en el pecho, el símbolo del juramento más alto, verdugo de sangre. No necesitaba hablar para emitir una orden. Los otros 2 se separaron en un movimiento sincronizado, rodeando el refugio como una garra que se cerraba lentamente. Iván y Alari salieron de la entrada sin ocultarse. Ella alzó una mano y el brazalete se abrió de nuevo, pero esta vez no era solo un símbolo. Una red de energía envolvió su brazo y formó una lanza de luz sólida, vibrante, viva. Iván levantó el rifle y apuntó al más cercano.
No esperaron. El enemigo cargó. La velocidad fue inhumana. El suelo tembló. Alari se movió primero. Su cuerpo giró con elegancia brutal y su lanza atravesó el aire en un arco perfecto. El impacto entre su arma y el brazo del enemigo soltó un chispazo blanco, y un grito apagado llenó el ambiente. El cuerpo del atacante cayó, convulsionando. Iván disparó. 2 veces. 3. El segundo enemigo absorbió los disparos con su escudo de energía. Pero Iván ya se movía. Rodó por el suelo, esquivando un golpe dirigido a su pecho, y vació el cargador directo al cuello de la criatura. El escudo vibró, parpadeó, y se apagó. El disparo final impactó en el rostro del enemigo, que cayó de rodillas, luego de espaldas. El líder seguía en pie. No se había movido. Alari se acercó a él sin hablar. Sus pasos eran más lentos ahora. Sus hombros, tensos. Iván la vio alzar la lanza, pero el enemigo levantó su mano y bloqueó el golpe con una fuerza imposible. No la atacó. Solo la sostuvo. Iván comprendió en ese instante. Lo conoce, dijo en voz baja. La tensión entre ambos era otra. No era odio puro. Era historia. Algo que venía de antes. Tú eras mi sombra, dijo Alari, sin emoción. El enemigo finalmente habló. Su voz era profunda, retumbante, como si hablara desde dentro de una armadura viva. Y tú eras mi promesa. Elegiste fallarme. Alari soltó un grito que Iván jamás imaginó escuchar de ella. De furia, de dolor, de rabia contenida durante años. Atacó con una ferocidad que no buscaba estrategia. Era un duelo personal. Iván no podía intervenir. No debía. El choque entre ambos hizo temblar el aire. La lanza de Alari brillaba con cada impacto, pero la armadura del enemigo resistía. Las placas se reconfiguraban con cada golpe, adaptándose a su ritmo. Ella fue más rápida. Cambió de mano, giró sobre sí misma y clavó la lanza justo entre 2 placas. El enemigo gritó, retrocedió, sangrando un líquido oscuro que caía a borbotones. Pero no cayó. Se impulsó hacia ella, chocó contra su pecho, y ambos cayeron al suelo. Iván corrió. Boro se lanzó junto a él, rugiendo como un lobo. El enemigo se alzó para rematarla. Iván gritó su nombre. Disparó directo al rostro. El proyectil atravesó el casco. La figura tambaleó, y por primera vez, pareció humana. Tosió. Cayó de rodillas. Luego, de lado. Iván llegó junto a Alari. Ella respiraba con dificultad, con sangre en el labio y un corte largo sobre la clavícula. Estoy bien, dijo, tosiendo. Solo fue un peso viejo. Iván la sostuvo. No como un soldado. No como un compañero. Como alguien que no pensaba perderla. No ahora. Ya pasó, le dijo. Ya no tienes que correr. Ella apoyó la frente en su pecho. No, ahora sí debo quedarme. Y entre los cuerpos, el humo y la sangre, en medio del polvo rojo y la noche eterna de un planeta olvidado, 2 almas que no tenían lugar en el universo, al fin lo encontraron en el otro. El amanecer tardó en llegar. No porque el sol no saliera, sino porque el mundo parecía contener el aliento después de la tormenta. El polvo flotaba como oro suspendido, y los cuerpos de los cazadores se descomponían en una especie de ceniza oscura, como si el planeta mismo los rechazara. Iván estaba sentado en la entrada del refugio, con Boro dormido a su lado, la cabeza sobre su bota. Alari descansaba en el interior, envuelta en una manta térmica, recuperándose. Las heridas no eran letales, pero el esfuerzo de enfrentarse a alguien que había formado parte de su pasado más profundo le había dejado marcas invisibles. Él no dormía. Observaba el horizonte como si esperara que el universo viniera a pedir explicaciones. Pero no lo hacía. Todo estaba en calma. Al mediodía, Alari salió. Tenía el cabello suelto, caía sobre su espalda como un río oscuro. Ya no llevaba la armadura viviente. Solo una prenda sencilla, tejida con restos de tela que ella misma había adaptado. Iba descalza. Caminaba por la tierra roja como si por fin le perteneciera. Iván la observó venir hacia él y no pudo evitar sonreír.
Ella se sentó a su lado, sin decir nada. Por unos minutos solo respiraron juntos. ¿Te vas a ir?, preguntó él al fin. Alari tardó en responder. Miraba el cielo, donde los restos de la nave flotaban como sombras difusas, casi irreales. No tengo a dónde ir. Y aunque lo tuviera, ya no quiero correr más. Lo que buscaban en mí ya no existe. Lo mataste tú. Y yo lo dejé morir. Iván bajó la vista. No lo maté yo. Lo matamos juntos. Alari lo miró. ¿Y ahora, qué hacemos con esta libertad? Iván pensó en muchas respuestas. Pero eligió la más honesta. Podemos construir algo. Aquí. Donde nadie nos busque. Donde podamos vivir sin órdenes, sin huir, sin tener que demostrar nada a nadie. Donde Boro pueda correr. Donde tú puedas dormir. Donde yo pueda amarte sin miedo. Ella giró el rostro hacia él. Y por primera vez, sus ojos no estaban fríos. No estaban en guardia. Estaban llenos de algo más profundo que deseo. Estaban llenos de paz. Entonces sí. Me quedo contigo. Lo besó. Esta vez sin urgencia, sin rabia, sin necesidad de escapar de nada. Lo besó como quien empieza una vida. Pasaron semanas. Iván desmontó el viejo radar. Construyó una pequeña torre para captar energía solar. Reparó la cúpula del invernadero que nunca funcionó. Alari plantó semillas de un árbol de su mundo natal. Boro patrullaba los límites como un guardián sagrado. Una noche, mientras las estrellas ardían en el cielo despejado, Iván y Alari se acostaron sobre el techo del refugio, con Boro entre ellos. Miraban el espacio en silencio, sabiendo que allá arriba aún existía guerra, traición y muerte. Pero ya no les importaba. El universo podía seguir ardiendo. Allí, en ese rincón olvidado de la galaxia, un humano, un perro y una antigua cazadora habían creado algo mucho más fuerte que cualquier arma. Un hogar. Un amor sin cadenas. Un destino propio. Y por primera vez desde que todo comenzó, Iván durmió sin pesadillas. Y Alari, por fin, soñó.